Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y especulación en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Seguro que han visto titulares, leído comentarios y quizás hasta compartido alguna teoría. Pues bien, hoy vamos a intentar desentrañar uno de esos pequeños misterios que a veces rodean a nuestras celebridades favoritas. Vamos a hablar de un momento específico, de una salida a un restaurante, y de lo que, supuestamente, Kerem Bürsin le gastó a Hande Erçel. Sé que suena como un detalle pequeñísimo, pero a veces son estos pequeños detalles los que nos dan una ventana a las relaciones y a la vida de las personas que admiramos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en este recorrido. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. La verdad es que cuando hablamos de celebridades, especialmente de parejas que han sido tan queridas como Kerem y Hande, cada detalle de su vida pública se convierte en noticia. Y esto incluye sus salidas, sus gestos, y sí, incluso lo que gastan. El título de hoy, que le gastó Kerem Bürsin a Hande Erçel en el restaurante, puede sonar un poco sensacionalista, y lo reconozco, pero detrás de esa pregunta hay una curiosidad genuina por entender un poco más la dinámica entre ellos y, seamos sinceros, por satisfacer esa parte de nosotros que disfruta de las anécdotas del mundo del espectáculo. No se trata de cotillear sin fundamento, sino de analizar la información que a veces se filtra y de interpretar lo que podría significar. Para contextualizar un poco, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, respectivamente. La química entre ellos fue inmediata y traspasó la pantalla, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas más queridas del público turco e internacional. Su relación, aunque siempre mantuvieron ciertos aspectos en privado, fue seguida con gran interés por millones de fans. Y es precisamente en ese contexto de admiración y seguimiento donde surgen este tipo de preguntas sobre sus vidas personales. Ahora, ¿a qué salida a un restaurante nos referimos específicamente? La información que ha circulado, y que ha alimentado este debate, proviene de fuentes que aseguran haber presenciado o tener conocimiento de una salida particular. Las especulaciones apuntan a que en una ocasión, Kerem tuvo un gesto bastante generoso con Hande en un establecimiento. ¿Pero qué significa generoso en este contexto? Hablamos de una cuenta exorbitante, de un regalo específico, de una sorpresa especial. Aquí es donde el misterio se intensifica. Lo que se ha rumoreado, según diversos medios y comentarios en redes sociales, es que Kerem Bürsin habría pagado una suma considerable en un restaurante, y que este gesto estaría directamente relacionado con Hande. Algunos sugieren que fue una celebración especial, otros que fue simplemente una cena romántica donde él quiso agasajarla de una manera memorable. La cifra exacta, como es de esperar, no se ha hecho pública de forma oficial, y es aquí donde entran las interpretaciones y a veces las exageraciones. Es importante recordar que cuando hablamos de celebridades de su calibre, los gastos en restaurantes pueden variar enormemente. Dependen del lugar, del tipo de comida, de la cantidad de personas, y de si se trata de una ocasión especial que amerite un menú más elaborado o vinos de alta gama. En este sentido, si Kerem decidió invitar a Hande a un restaurante de lujo, una cuenta alta no sería algo inusual. Lo que sí puede ser intrigante es el contexto que rodea ese gasto. Fue un detalle de amor, un gesto de agradecimiento, una forma de impresionar. Las teorías abundan. Una de las versiones más populares es que se trató de una cena para celebrar un logro personal o profesional de Hande, y Kerem, como su pareja, quiso hacerla sentir especial con una experiencia culinaria inolvidable. Otra posibilidad es que simplemente disfrutaron de una velada romántica, y él, en un acto de caballerosidad o simplemente queriendo complacerla, se encargó de la cuenta de una forma que dejó una impresión. Los detalles específicos como el tipo de restaurante o el platillo, son lo que a menudo se especula y lo que alimenta la imaginación de los fans. Por ejemplo, se ha llegado a mencionar que el lugar podría haber sido uno de esos restaurantes exclusivos en Estambul, conocidos por su ambiente sofisticado y sus menús degustación. En este tipo de establecimientos, las cuentas pueden ascender rápidamente, especialmente si se acompañan con bebidas selectas. Si este fuera el caso, entonces el gasto de L que se habla podría simplemente referirse a la factura total de una cena de alto nivel.
Sin embargo, a veces el término gastar puede ir más allá de la simple cuenta del restaurante. Podría implicar un regalo sorpresa que se entregó durante la cena, o un arreglo especial dentro del restaurante como flores o música. La ambigüedad del titular nos permite explorar estas diversas posibilidades, y es precisamente esa ambigüedad lo que atrae la atención. Si nos centramos en la idea de que fue un gesto romántico, podemos imaginar a Kerem planeando cuidadosamente la velada. Quizás seleccionó el restaurante basándose en los gustos de Hande, o reservó una mesa con vistas espectaculares. Tal vez incluso encargó un postre especial con un mensaje oculto o un detalle que solo ellos dos entenderían. En este sentido, el gasto no sería solo monetario, sino también un gasto de tiempo, esfuerzo y atención. Los fans de Kerem y Hande, conocidos colectivamente como Kerem Hande Fandom, a menudo analizan cada pequeña pista que encuentran sobre sus ídolos. Cualquier mención de sus vidas privadas, ya sea en entrevistas, en redes sociales o a través de terceros, se convierte en material de análisis. Y es en este ecosistema de información y especulación donde surge este tipo de interrogantes. ¿Podría ser que el gasto se refiera a algo más que la cena en sí? Quizás Kerem quiso sorprender a Hande con un detalle fuera de lo común después de la cena. Las posibilidades son infinitas y, en ausencia de confirmación oficial, cada fan puede interpretar la situación a su manera. Esto es parte de la magia de seguir a celebridades, construir narrativas a partir de fragmentos de información. Es importante subrayar que, a pesar de toda esta especulación, no hay confirmación oficial de cuánto gastó Kerem Bürsin específicamente en Hande Erçel en un restaurante. Lo que sí podemos inferir es que, si se ha generado tanto revuelo, debió haber sido un gesto que llamó la atención, ya sea por su magnitud, por su significado o por el contexto en el que ocurrió. Podemos considerar este tipo de anécdotas como una forma de humanizar a las celebridades. Nos recuerdan que al final del día son personas que salen a cenar, que tienen relaciones, y que a veces tienen gestos románticos o generosos. Ver estos detalles nos permite conectar con ellos a un nivel más personal, más allá de sus personajes en pantalla o de su imagen pública. Si nos ponemos en el lugar de los fans, es natural querer saber sobre la vida de sus ídolos. Y cuando se trata de relaciones, la curiosidad se intensifica. ¿Cómo demuestran su afecto? ¿Qué tipo de experiencias comparten? Estas preguntas son las que alimentan este tipo de contenido. Quizás el gasto al que se hace referencia no fue solo un acto de caridad o de demostración de riqueza, sino un acto de amor y aprecio. En una relación, los pequeños gestos cuentan mucho, y una cena bien planeada en un lugar especial puede ser una forma maravillosa de expresar esos sentimientos. Kerem, conocido por su carisma y su personalidad encantadora, podría haber querido crear un momento inolvidable para Hande. Además, pensemos en la industria del entretenimiento. Las relaciones entre actores a menudo se convierten en temas de conversación y, a veces, de debate público. La pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel fue especialmente popular, y su relación fue objeto de gran interés mediático. Por lo tanto, cualquier indicio de sus interacciones, como una salida a cenar, se magnifica y se analiza con detenimiento. En resumen, la pregunta sobre cuánto gastó Kerem Bürsin a Hande Erçel en un restaurante nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones entre celebridades, la curiosidad del público y la forma en que la información se filtra y se interpreta en la era digital. Si bien no tenemos una cifra exacta ni los detalles concretos, podemos inferir que fue un momento que, de alguna manera, capturó la atención y generó conversación. Ya sea que se tratara de una cena lujosa, un regalo sorpresa o simplemente un gesto romántico, lo que importa es la intención detrás del acto y la forma en que fue percibido. Hemos explorado las diversas interpretaciones y los posibles contextos que rodean esta anécdota. Hemos hablado de cómo las relaciones de las celebridades capturan la imaginación del público y de cómo los pequeños detalles pueden generar grandes expectativas. La verdad es que al final del día, lo que Kerem Bürsin gastó en Hande Erçel en ese restaurante es, en gran medida, una historia para sus fans, una anécdota que se suma al legado de su relación. Y precisamente esa mezcla de información real y especulación es lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. Así que, para concluir, aunque la pregunta inicial se refiere a un gasto concreto, lo que realmente hemos explorado es la fascinación que generan las vidas de las celebridades y cómo un simple detalle puede dar lugar a tantas preguntas y a tantas interpretaciones. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas con sus propias vidas y sus propias dinámicas.
Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel y de las especulaciones que rodean sus vidas. Hemos intentado ofrecerles una perspectiva interesante y entretenida sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó lo que vieron, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.